Buenos días, soy María y gracias por aceptar nuestra solicitud. ¿Cómo descubrió que tenía cáncer y cómo lo recuerda? Bueno, yo tuve cáncer de colon hace exactamente 8 años y la verdad es que tenía síntomas desde hacía un año y un cáncer nunca surge de un día para otro. Según me dijeron, mi tipo de cáncer era un cáncer muy lento y que seguramente llevaba ahí más de 5 años, entre 5 y 8 años, ¿vale? Entonces yo lo que percibí es que mi tracto intestinal cambió y bueno, yo era una persona regular y en vez de ir una vez al día al baño, pues iba como 2, 3, incluso 4. Y así un poco, pues estuve como un año hasta que me hicieron una colonoscopia y fue como descubrí que tenía cáncer de colon. ¿Cómo fue al principio todo el proceso con los médicos, con su familia o en el trabajo? Bueno, yo la verdad, como soy una persona bastante positiva, acepté muy bien el diagnóstico, aunque creo que no lo hacen de la manera más acertada y más fácil para la mayoría de las personas y sobre todo por mi experiencia como terapeuta, me consta que hay muchas personas que se quedan en el shock inicial. Y bueno, yo lo asimilé muy bien y al momento pues pensé en todo lo que tenía que hacer para continuar viviendo con todas las limitaciones que podía tener por el camino. Entonces, bueno, a mí me dieron el diagnóstico un jueves a la mañana y yo toda la tarde tenía trabajo y lo que hice fue trabajar. ¿Cómo le afectó psicológicamente el cáncer a usted y su entorno inicialmente? A ver, yo creo que le afectó muchísimo más a mi entorno. De hecho, a mí me tocó dar ánimos a mi entorno. Todo mi entorno pues cayó porque, bueno, no tenía un buen diagnóstico inicial, entonces se preveía en lo peor. Y a mí a nivel psicológico, la verdad, lo único que me hizo fue centrarme más en las cosas que sí tenía a favor, en el presente, en lo que sí podía hacer y no pensé tanto en las consecuencias, con lo cual a mí una frase y una palabra que está tan de moda, que es la resiliencia, yo ahí conecté con ella. Entonces, a mí realmente no me afectó, a mí me potenció, a mí me recordó lo que era. Uno de los problemas de los tratamientos son los efectos secundarios. ¿Cómo le afectaron a usted? Eso sí que es lo terrible y es algo que no te da mucha información al principio, porque bueno, vas por fases, entonces claro, tú cuando estás en la primera fase de un diagnóstico, en un impacto, nunca te dicen lo que te puede pasar a los 5 o 10 años si llegas allí. Entonces, eso es lo terrible. Yo en mi caso pasé por radioterapia, por varias intervenciones, por quimioterapia y eso tiene muchas secuelas a medio y a largo plazo. La radioterapia en esa zona, pues lo que hace es radiarte de tal manera que para las mujeres afecta totalmente a los ovarios, a la función ovarística y, por supuesto, también al tracto intestinal, que te lo modifica. La quimio pues deja secuelas de dolores y durante la quimio pues tienes también una serie de cuidados que tener, puesto que la quimio te afecta mucho al tema del frío, a los cambios de temperatura. Hay ciertos alimentos que no puedes tomar ni con la quimio ni con la radio. Y sobre todo, en el caso del cáncer de colon, pues donde te va a afectar más es en que te va a cambiar tu forma de relacionarte con, el, con, la, con tu tracto intestinal y con la forma en la que vas a tener a partir de ahí de evacuar. ¿Qué le diría ahora mismo a alguien que estuviera pasando por el mismo cáncer que pasó? Bueno, yo creo que el cáncer es una enfermedad que te coloca en el presente. No puedes buscar culpables en el momento que te dan el diagnóstico. De nada sirve pensar por qué no lo sabría antes o porque a mí.
Simplemente es buscar las soluciones a nivel de salud, cuidarse y sobre todo disfrutar con lo que te viene en la vida, porque a veces tú puedes hacer de tu parte todo lo posible para estar bien, acudir a los tratamientos, cuidarte, la alimentación, pero sobre todo es un tema de mental. Entonces te afecta totalmente a la capacidad que tú tienes de resistencia, porque tienes que pasar un proceso largo de meses, de tratamientos, de operaciones, que sobre todo lo que te prepara es frente a tus miedos. Entonces, vivir el presente, disfrutar de las personas que sí están a tu lado y tener ganas de vivir. ¿Qué hacía cuando tenía bajones y picos bajos de actitud y qué le ayudaba más para mantenerse positiva? Bueno, yo sinceramente no tuve ningún pico de bajón. Bueno, uno al mes de empezar con todo el proceso, cuando me dijeron que tenía que coger la baja. Ahí tuve la baja laboral, ahí tuve un bajón, porque decía, ¿qué voy a hacer con mi tiempo si yo estoy acostumbrada a estar ocupada? Pero me duró como medio día y lo resolví pronto sabiendo qué hacer, que es continuar. Digo, bueno, mientras pueda voy a continuar. Los bajones te vienen después, con los años, en mi caso. Con los años, cuando a veces tienes dificultades a nivel físico, cuando te duele el cuerpo, cuando tienes secuelas de todas esas tratamientos. ¿Qué haces? Pues permitirte tenerlos, aceptarlos y buscar dentro de lo que se pueda, de forma realista, cómo salir de ahí poco a poco. No hay nada que sea de repente. ¿Qué fue lo que más le agobió del cáncer y por qué? Bueno, en mi caso yo llevé una bolsa de hilostomía. Eso es que como tienes un trocito inconsiderable que te quitan de intestino, bueno, pues mientras eso no empata bien y no cura, pues te pasan la tripa por la barriga. Y yo estuve así un año. Eso, bueno, lo acepté bien porque desde el principio sabía que me lo podían quitar, pero bueno, hay gente que se queda con eso de por vida. Y es un poco aceptar la situación y aprender a convivir con ello, aprender a convivir que tu cuerpo ahora es así y bueno, que a lo mejor es así para siempre. Aprender a convivir con, bueno, con esas medidas de tener que cambiar constantemente una bolsa, de ver tu tripa cuando te la limpias. Bueno, son cosas que el ser humano está preparado para adaptarse, pero a veces no todo el mundo lo acepta bien. ¿Qué fue lo que le resultó más difícil mentalmente al haber pasado dicha enfermedad y cómo afectó a sus relaciones personales con amigos y familiares? Bueno, a mis relaciones personales no les afectó en absoluto. Simplemente que, bueno, yo creo que todos aprendieron un poco de mi forma de llevarlo y todo lo contrario, ahí no vi ningún tipo de problema. A mí, ya te digo, no me afectó, todo lo contrario, me recordó dónde están nuestras fortalezas porque me había olvidado un poco últimamente. Entonces a mí me hizo sentirme más fuerte y sentirme que también somos vulnerables, que creemos que somos eternos. Entonces un poco te pone con los pies en el suelo del presente para darte cuenta que lo que tenemos es aquí y ahora. Entonces, un poco a disfrutar más de la vida. ¿De qué forma cambió el cáncer su vida? Más que cambiar, me recordó. Llevaba quizás unos años olvidándome de actuar como actué cuando tenía el cáncer, que era súper positiva, con mucha energía y, bueno, sin darle importancia a muchas cosas que no la tienen. Entonces, a mí me recordó eso que yo ya hacía casi durante toda mi vida y me había olvidado pues los últimos años. Entonces, un poco me recordó eso y me lo potenció. Estuve en un estado constante, yo creo que durante 2 años, de felicidad, de estar en plena conciencia de lo que uno tiene en la vida. Antes de que te dieran tu diagnóstico, ¿llegaste a pensar en algún momento que podrías tener cáncer? Sí. ¿Y por qué razones llegaste a pensar eso? Sí.
Bueno, porque yo también conecto mucho con los sueños. Los sueños sale lo reprimido durante el día, que lo decía Freud, pero también hay una interpretación que puede ayudarte muchas veces a encauzar cosas de tu vida. Y yo ya lo sabía, pero bueno, no le hice mucho caso. Después de los tratamientos y la atención médica recibida, ¿cómo valora el trabajo del personal sanitario y cómo ve sus condiciones de trabajo? Desde luego que yo también soy sanitaria, pero también reconozco que hay muchas personas que con el paso del tiempo, en vez de volverse más sensibles, se vuelven más insensibles. Quizás deben de mejorar la hora, el momento de dar un diagnóstico con más sensibilidad, con más empatía. Desde luego que yo solo puedo hablar bien del equipo médico y de enfermeros que yo tuve en todo mi proceso, tanto en la radioterapia como en la quimio, pero también me he encontrado con algún profesional que quizás se había olvidado de la parte humana, ¿vale? Hay profesionales que van a la parte médica, te la explican y se olvidan que tienen delante una persona que tiene emociones, que tiene vida, que tiene temores. Entonces, observé, ya no solo en mi caso personal, sino en muchos casos, grandes meteduras de pata. Y yo creo que eso es algo que se puede mejorar y se debe de mejorar. ¿Cómo afectó la pandemia a las personas que estaban recibiendo tratamiento contra el cáncer? Pues no sé, yo tuve mi experiencia con el cáncer fue en el 2014-2015, entonces ya me dieron el alta con fortuna en enero del 20, así que ya a partir de ahí ya no tuve que seguir yendo a revisiones, pero yo conozco personas que siguen en tratamiento y la verdad hubo retrasos de muchos tipos. Y la pandemia se han centrado en personas con enfermedades muy graves, pero también han descuidado a otras personas con enfermedades graves y se les ha agravado por ese retraso. Entonces, sí me consta que ha perjudicado mucho a muchas personas. Hay mucha gente a la que no le interesa informarse sobre el cáncer y que piensa que con saber que es una enfermedad les sirve. ¿Qué cosas cree que se deben saber y que mucha gente no sabe por falta de información y que piensa que deberían hacer las autoridades para cambiar esto? La prevención es fundamental. Es decir, hablar de síntomas. Hay muchos cánceres que no te enteras, la gran mayoría aparecen. Pero sí que hay rasgos en común como son el cansancio, por supuesto a nivel de analítica siempre tienes el hierro bajo, pero también hay una cosa que yo a nivel de investigación personal he descubierto, es que todas las personas que se les acaba diagnosticando un cáncer llevan tiempo con insomnio, ¿vale? Entonces cada cáncer tiene un síntoma, hay cánceres que, bueno, se ve muy visible un tumor, pero otros, ese tumor va por dentro, o en muchos casos no hay ni tumor, como puede ser cánceres de tipo leucemia, un cáncer de huesos. Pero sí que se puede dar más conciencia sobre el cuidado, los hábitos sanos. Yo en mi caso tenía hábitos muy sanos y en cambio tuve un cáncer de colon. Entonces, no siempre quiere decir que te cuides de forma de alimentación o ejercicio, te impide que puedas llegar a tener un cáncer. Pero sí es importante la conciencia de no temer ese diagnóstico, porque hoy en día un porcentaje muy alto tiene solución y hay también enfermedades quizás que no dan tanto miedo y son mucho más terribles. Y hay mucha gente que se está muriendo pues, de enfermedades muy sencillas. Lo importante es la concienciación, dar información de los síntomas, pero también dar mucha información de los pasos que una persona va a dar cuando se mete en un proceso de cáncer. Porque eso también, cuanto más información tengas, menos temor tendrás a lo que te viene. ¿Usted qué le diría a esa gente que no se informa sobre el cáncer? Por si en algún momento lo llegan a tener.
Yo creo que tampoco es muy fundamental saberlo porque te pones las pilas en el momento que te interesa. O sea, tampoco es necesario tener una superconcienciación. Yo la tenía por formación profesional. Conocí a muchas personas que pasaron por lo mío años antes, entonces sabía los síntomas. Pero a veces no es cuestión de tener mucha información, es cuestión de querer saber esa información y sobre todo a partir de que a ti te suceda algo así, ponerte a tener una calidad de vida. ¿Cómo es la recuperación de la vida normal después de haber estado tantos años con cáncer? Bueno, yo no dejé de tener vida normal. Entonces, en mi caso, no tuve ninguna recuperación. El tiempo que estuve 2 veces ingresada por 2 operaciones, pero yo salía, por ejemplo, de un tratamiento de radioterapia y a la mañana en Coruña y a la tarde trabajaba en Lugo. O salía de 5 horas de quimio y pues intentaba estar activa ese día porque sabía que al día siguiente no iba a estar tan bien, pero a los 2 días yo ya trabajaba, con lo cual yo no he perdido de tener vida normal. Para mí salí igual, fui a cenar igual, fui a tomar algo igual, iba a caminar, no podía a lo mejor hacer todo el deporte que quería, pero cambié unas cosas por otras y para mí mi normalidad era lo que yo ya me estaba adaptando. Entonces yo no tuve ese proceso de adaptación. Lo que sí, como llevé bolsa, cuando me la quitaron, pues lo que cambió pues es, bueno, no tener que estar pendiente de cambiar una bolsa de hilostomía. Mirando hacia atrás y también hacia adelante, ¿qué cree que deberían mejorar en los tratamientos contra el cáncer y qué le recomendaría a las personas que se vayan a tener que enfrentar a una enfermedad así en el futuro? Yo creo que hay mucho que mejorar, porque desde mi punto de vista como ex enferma de cáncer, no es muy normal que a estas alturas de avances tecnológicos y científicos exista, por ejemplo, solo 10 o creo que 20 tipos de quimio para muchos más cánceres y se esté dando el mismo tipo de quimio que hace 20 años. Hay algo que no cuadra. Entonces yo creo que hay muchas cosas con respecto al cáncer que no sé si no interesa. Y parece que ya la cura la escuchamos hace muchos años y no llega, pero también si me está escuchando alguna persona enferma o esto va a servir para alguien que esté enfermo, el poder mental hace mucho.